Imagina un desierto en el que la noción misma del tiempo parece haber sido quemada por el sol. Imagina el Gran Sahara y los relieves de la meseta de Tassili Nayer, en el sureste de Argelia. Ese lugar es, por muchos motivos, uno de los rincones más ásperos, secos y aparentemente inhóspitos de la superficie terrestre. Entre acantilados de arenisca que parecen las ruinas de ciudades extraterrestres bombardeadas, el viento recorre laberintos de piedra borrando las huellas de civilizaciones que ya no existen. El paisaje parece la superficie de Marte, roca roja, sombras negras y un silencio absoluto que golpea los oídos. Sin embargo, si alguien se atreve a adentrarse en las cavidades profundas y en las grutas where the sun cannot reach, encontrará imágenes que aceleran el pulso. Allí está lo que la historiografía convencional no espera. En el interior de esos abrigos aparecen figuras que llevan lo que parecen ser trajes sellados. En las paredes se representan personas flotando como en ingravidez, unidas por extraños tubos a esferas suspendidas. Aparecen criaturas con antenas sobre la cabeza y artilugios que cualquier ingeniero contemporáneo asociaría con sistemas de soporte vital. Esos dibujos tienen una antigüedad de alrededor de 8.000 años. Piensa en ello, 8.000 años corresponden a la edad de piedra. Es la época en la que el ser humano apenas aprendía a tallar pedernal, a domesticar el fuego y a fabricar herramientas rudimentarias. La rueda aún no existía. La escritura todavía no había sido inventada. Las grandes pirámides de Egipto permanecerían a la espera de su construcción durante otros 5.000 años. ¿Cómo podían los artistas neolíticos dibujar algo que recuerde a un casco de astronauta con una válvula de respiración? ¿De dónde provienen imágenes que evocan tecnología aeronáutica moderna? El hallazgo tuvo un primer contacto con el mundo moderno en el año 1933, cuando el teniente Brennan de la Legión extranjera francesa, patrullando un cañón en busca de agua, dio con una garganta cuyas paredes estaban cubiertas de extrañas pinturas. El hallazgo quedó sin mayor eco por el clima internacional de la época. La verdadera sensación llegó décadas después, en el año 1956, cuando una expedición dirigida por el etnógrafo y explorador francés Henri Lotte permaneció 16 meses en la meseta copiando los frescos en condiciones extremas. Lotte salió del desierto con afirmaciones que sacudieron al mundo científico y que avivaron la teoría del paleocontacto. Entre las imágenes más impactantes está la de un lugar llamado Yabaren, que en la lengua tuareg significa la casa de los gigantes. Allí se representa una figura de aproximadamente 6 metros de altura, un ser que se eleva por encima de las pequeñas siluetas humanas. Su cabeza circular aparece desprovista de rasgos faciales típicos. No hay ojos, no hay boca, no hay nariz. En el centro se aprecia un orificio ovalado que recuerda el filtro de una máscara antigas. El cuerpo del gigante está envuelto en una especie de traje voluminoso con pliegues rígidos, un cuello marcado, un anillo de unión y botas pesadas. Lotte, sin encontrar una comparación mejor, lo denominó en sus diarios el gran dios marciano. Para el observador contemporáneo criado en la era espacial, los detalles son irresistibles. Un casco presurizado, anillos de unión que asemejan conexiones de trajes espaciales, guantes y suelas gruesas. Estos motivos pertenecen al período conocido como de las cabezas redondas, fechado en términos aproximados alrededor del año 6000 a.C. En esa época, el Sahara aún no era desierto. Era una sabana fructífera con ríos y lagos donde vivían tribus de cazadores y recolectores. Surge así la pregunta inevitable: ¿a quién representó el artista? ¿A quién vieron descender desde el cielo? Durante décadas, los defensores de teorías conspirativas, entre ellos Erich von Däniken, han señalado esas figuras como prueba de visitas extraterrestres. Un salvaje no podría imaginar un traje espacial, decían, dibuja lo que vio. Pero los arqueólogos modernos y los etnomicólogos han aportado explicaciones distintas aplicando técnicas de realce digital del color y análisis comparativos de ritos y representaciones tribales africanas. La solución es, en cierto modo, igual de perturbadora, aunque no por extraterrestre sino por psicológica.
Un examen minucioso de las pinturas circundantes revela la frecuente presencia de pequeños objetos, semejantes a hongos, que parecen brotar del cuerpo de las figuras humanas junto a esos astronautas. Los etnomicólogos los identificaron como ejemplares de psilocibina, un poderoso alucinógeno que aún crece en algunas áreas del norte de África, lo que desde la óptica moderna se interpreta como un traje espacial, no es en realidad un traje metálico, es un complejo máscara ritual. Los chamanes antiguos consumían plantas y hongos visionarios para entrar en trances profundos. El casco sería, entonces, una calabaza seca o una cesta tejida con rendijas, diseñada para privar los sentidos y aislar al ritualista de los estímulos sonoros y luminosos del mundo cotidiano. Las supuestas antenas no son artilugios tecnológicos, sino penachos de plumas de avestruz o de garza que simbolizan el vuelo del espíritu. No estamos frente a un viajero de Marte, sino ante un viajero del espacio interior. Lo que representan esos abrigos es la puesta en escena de un viaje psíquico, de una inmersión en el inconsciente. Es la crónica visual de una de las primeras experiencias psicodélicas registradas por la humanidad. Los seres que los pintores veían en su trance no eran extraterrestres, sino espíritus y arquetipos creados por la química cerebral. Para aquellos pueblos, esas visiones eran tan reales como la piedra bajo sus pies. El gran dios marciano es una proyección del inconsciente colectivo del Neolítico. Cambiemos de escenario y vayamos a Egipto. En la ciudad sagrada de Ábidos, en el templo consagrado al faraón Seti I, existe un dintel que ha despertado asombro y controversia. En la viga bajo el techo de la sala hipóstila se talló un relieve que para muchos se asemeja, con una precisión técnica sorprendente, a un helicóptero de combate, rotor, estabilizador de cola y cabina del piloto. Junto a ese motivo hay figuras que parecen un tanque con cañón y otros objetos parecidos a un submarino o a un dirigible. Todo ello en un templo erigido en el siglo X a.C., hace alrededor de 3000 años. Ante la posibilidad de que los faraones dispusieran de aviación secreta, surgieron explicaciones fantasiosas: una cápsula del tiempo del futuro, la capacidad profética para dibujar máquinas del siglo XX. Los egiptólogos inicialmente desestimaron la imagen como un fraude o un efecto de luz. Cuando las fotografías circularon, negarlo resultó poco creíble. No se trataba de un montaje digital, era piedra auténtica. La solución del enigma, sin embargo, fue menos espectacular y más administrativa. El fenómeno se explica por lo que se denomina palimpsesto, una reescritura sobre inscripciones anteriores. En el Egipto antiguo los faraones tenían múltiples nombres de trono y una obsesión por su legado. Cuando un nuevo soberano ascendía, era costumbre borrar o cubrir los nombres del anterior y grabar los suyos sobre la misma superficie. En Ábidos ocurrió exactamente eso. La inscripción original en la viga glorificaba al primer faraón de la dinastía con fórmulas como «quien repele los 9 arcos», expresión para designar a los enemigos tradicionales de Egipto. Más tarde, el ambicioso Ramsés II, el Grande, decidió apropiarse del monumento. Se mandó cubrir el nombre del padre con una capa de yeso y tallar el título del nuevo rey encima. Con el paso de los siglos, la capa de yeso se agrietó y se desmoronó parcialmente debido a la humedad, el viento y las vibraciones. Las dos capas de jeroglíficos quedaron solapadas. La superposición fortuita de líneas rectas y arcos terminó formando una ilusión de palas giratorias. Nuestro cerebro, educado en un mundo abundantemente ilustrado por máquinas, reconoció instantáneamente un helicóptero en aquel caos de trazos. Un antiguo egipcio habría visto un amasijo ilegible de signos corruptos. Lo que experimentamos es pareidolia, la tendencia humana a identificar formas familiares, como rostros en las nubes, en patrones azarosos. La llamada helicóptero de Ábidos es, en consecuencia, un monumento no a la aviación, sino a la vanidad humana y a la erosión. Pero, ¿qué decir entonces del bajorrelieve del templo de Hathor en Dendera, a 60 kilómetros de Luxor? En una cripta estrecha, baja y cerrada, accesible solo a sacerdotes iniciados, aparece un relieve que desafía una explicación por simple solapamiento de signos. En la escena, dos sacerdotes sostienen frascos enormes, de forma piriforme,
casi del tamaño de una persona. En el interior de esos recipientes se arrastran serpientes ondulantes que nacen de una flor de loto. Cables o cordones conectan los frascos con una caja generadora sobre la que se yergue el dios del aire Shu. Cerca aparece el pilar Yed, que recuerda un aislador de alta tensión. Hay figuras de babuinos y cuchillos rituales. A primera vista, el conjunto sugiere una lámpara de descarga o un tubo de vacío gigantesco. Quienes sostienen teorías de contactos antiguos y de tecnologías perdidas, sostienen que los egipcios contaban con electricidad y que esas lámparas iluminaron pasillos y cámaras durante el ritual y la decoración, lo que explicaría la ausencia de hollín en los techos. Si llamamos a ingenieros, sopladores de vidrio e historiadores de la religión, sin embargo, la hipótesis técnica se desmorona. Un frasco de vidrio de ese volumen, del orden de 2 metros en la talla original, no resistiría la presión atmosférica si fuera evacuado, estallaría con violencia. Además, en la Egipto antiguo no existía la técnica para fabricar vidrio de esa magnitud y resistencia. Los artesanos producían bisutería y pequeños recipientes. La explicación se encuentra en los textos jeroglíficos que rodean el relieve y que con frecuencia los conspiracionistas omiten. Se trata de una compleja escena cosmogónica. Para los egipcios, el mundo surgió del caos primigenio, del océano acuoso llamado Nun. De ese agua emergió una flor de loto azul. Al abrirse la flor brotó una serpiente o apareció un niño solar, Harsomtus, el dios que reunifica los dos dominios. Su fulgor disipó la oscuridad y dio lugar al tiempo y al espacio. El frasco no es una lámpara tecnológica, sino una representación estilizada de la flor de loto, un capullo divino del que nace la serpiente solar. El recipiente simboliza la burbuja de esencia y energía en la que se gesta la criatura divina. El cordón es el largo tallo del loto que se hunde en el barro primordial. El pilar Yed representa estabilidad, la columna vertebral del dios que sostiene el cielo para que no caiga sobre la tierra. La iconografía es un poema visual sobre el nacimiento del cosmos, y nuestra mentalidad técnica transforma metáforas religiosas en esquemas eléctricos. La falta de hollín tiene explicaciones más sencillas. Los egipcios empleaban aceite de oliva u otros combustibles grasos con sales que producían una llama luminosa y casi sin hollín. Asimismo, utilizaban sistemas de espejos de bronce pulido para canalizar la luz solar al interior de corredores y cámaras. No había necesidad de electricidad. Avancemos hacia los Alpes meridionales, a los valles italianos. En el pintoresco valle de Val Camonica se conserva una de las mayores colecciones de petroglifos prehistóricos del mundo. Más de 300.000 representaciones grabadas por el paso de los glaciares y por manos humanas. Entre escenas de caza y de vida cotidiana, se repite una composición que fue portada de muchas obras sobre lo que se ha llamado contacto cósmico. Dos figuras sostienen instrumentos triangulares que asemejan cortadoras de plasma o detectores. Sobre sus cabezas, enormes cascos con radios que irradian en todas direcciones sugieren halos o antenas. Visten monos ceñidos que ocultan sus cuerpos, y la escena parece mostrar a dos extraterrestres midiendo radiaciones. Si observamos la datación y el contexto, sin embargo, aquella escena pertenece a la Edad del Hierro, aproximadamente al primer milenio antes de Cristo, cuando en Europa vivían celtas, etruscos y otras tribus. Los arqueólogos han reconstruido detalladamente atuendos y armas de la época, y la supuesta tecnología se vuelve comprensible. Los cascos radiantes son tocados rituales hechos de plumas de ave o de radios de bronce, usados por jefes tribales o sacerdotes en duelos sagrados y celebraciones solares. Representan un estatus. Los instrumentos triangulares no son láseres, sino hongos rituales o, más probablemente, pequeños cuchillos de bronce de forma triangular que aparecen en contextos funerarios contemporáneos. La escena describe muy probablemente un duelo ritual o un rito chamánico. El resplandor alrededor de las cabezas es la tentativa del artista de mostrar el mana del guerrero, fuerza interior, carisma o santidad. Los creadores antiguos no pintaban fotorrealismo, pintaban significado. Ellos mostraban lo que sentían, no solo lo que veían con los ojos. Cruzando continentes llegamos a Camboya y al majestuoso complejo de Angkor, al templo de Ta Prohm,
famoso por no haber sido completamente liberado de la selva y por las raíces de ficus que lo envuelven como tentáculos. En un pequeño medallón de una de las columnas de la entrada hay un relieve que provoca asombro inmediato. Un animal corpulento, patas cortas y gruesas, cola larga, cabeza pequeña y una hilera de placas verticales a lo largo del dorso. Para el ojo contemporáneo, la respuesta inmediata es estegosaurio, un dinosaurio extinguido hace 65 millones de años. Con todo, el templo fue erigido a finales del siglo X de nuestra era, durante el reinado de Jayavarman VI. ¿Cómo podían los jemeres conocer el aspecto de un estegosaurio millones de años después de su extinción? La respuesta, una vez más, proviene de la observación detallada y del contexto. Los estudiosos observaron con lupas los relieves cubiertos de musgo y erosión y vieron rasgos que el primer vistazo no mostró. El animal tiene orejas grandes y, si se examina de cerca, se aprecia un cuerno nasal. Se trata de un rinoceronte de Sumatra, un animal que antaño abundaba en esas selvas, pero que hoy está casi extinto. ¿Y las placas del lomo? Si uno se distancia y observa las demás escenas del templo, notará que cada figura aparece dentro de un círculo decorativo enriquecido con hojas de loto. Esas hojas constituyen el fondo ornamental. El artista retrató al rinoceronte en un medallón de vegetación densa y con el tiempo, la erosión hizo que las hojas del marco se confundieran con el lomo del animal, creando la ilusión de espinas óseas. Otra vez hemos sido víctimas del deseo de ver un milagro donde hay un estilo artístico. Viajemos ahora a Colombia, al Museo del Oro de Bogotá, donde se conservan pequeñas figurillas de oro de la cultura quimbaya, datadas alrededor del año 1000. Esas piezas reciben el nombre de pájaros o aviones de oro y presentan formas inusuales. Una deriva vertical que recuerda a un timón, alas bajas como las de un caza y elementos que evocan cabina u orlones. En el año 1994, dos aficionados alemanes a la aeromodelística, Peter Belting y Konrad Lubers, construyeron réplicas a escala ampliadas de algunas de esas figuras. Las motorizó y las controló por radio. Sus modelos volaron, demostrando buenas cualidades aerodinámicas y la capacidad de planear y ejecutar maniobras. Esa demostración fue tomada por algunos como prueba de que los indígenas americanos construyeron aviones. La explicación, más prosaica y convincente, procede de la observación del mundo natural y de la función de los objetos. Las figurillas son amuletos zoomorfos y estilizaciones de animales y espíritus acuáticos. En la fauna colombiana existen peces voladores y especialmente bagres de río con aletas laterales prominentes y una aleta dorsal vertical que recuerdan las formas de las piezas de oro. Los orfebres mezclaban rasgos de peces, aves e insectos para crear imágenes simbólicas del espíritu del agua y del aire. Además, la quilla vertical cumple una función práctica. Permite colgar la pieza en un cordón y mantenerla vertical sin balanceo. La aerodinámica que exhiben es resultado de la biología. Los artesanos copiaron las formas que ya habían sido afinadas por la naturaleza. Finalmente existe un fenómeno iconográfico que se repite en lugares remotos y en épocas muy distantes. Göbekli Tepe en Turquía, relieves olmecas en México, palacios de Asiria y Babilonia. En todos esos lugares, dioses o héroes sostienen un objeto que recuerda a un pequeño cesto con asa, una base cuadrada y un arco superior. Para los defensores de teorías globales, eso es una batería, un control climático o un contenedor de ADN. ¿Por qué todos los dioses portarían el mismo artefacto? La respuesta más sensata la ofrecen los historiadores. En Mesopotamia ese objeto se llamaba bandú, es decir, un cubo o una vasija. En su interior se vertía agua sagrada o se depositaban semillas para rituales de fecundación del árbol sagrado. No era un maletín tecnológico, era una canasta de semillas, símbolo de la agricultura. ¿Por qué un símbolo tan parecido aparece en tantos lugares? Porque una cesta con asa es un invento universal. En cuanto el ser humano aprendió a tejer, fabricó recipientes con asa para transportar alimentos y semillas. La forma responde a la función, no a una conspiración. Los dioses entregan a la humanidad no tecnología bélica, sino herramientas de supervivencia, semillas para cultivar.
Cuando miramos las imágenes antiguas, no estamos viendo el pasado desnudo, estamos mirando un espejo. Proyectamos sobre las piedras nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras tecnologías y nuestra matriz cultural. Vemos helicópteros porque vivimos rodeados de helicópteros y tememos la guerra. Vemos trajes espaciales porque soñamos con el cosmos y con exploradores espaciales. Vemos bombillas donde hay flores porque dependemos de la luz eléctrica y le atribuimos su simbolismo. La verdad que revelan los estudios científicos es, en muchos sentidos, más interesante y más profunda que la ficción. Esos dibujos no son planos de máquinas olvidadas del pasado, son mapas del alma humana, son relatos de la tentativa de comprender un mundo vasto, oscuro y poblado de lo sobrenatural. Las imágenes antiguas no necesitan de la intervención de seres de otro planeta para explicar las pirámides, los gigantes o los mitos complejos. Tenían, y tenemos, el mismo cerebro, la misma imaginación, las mismas manos y la misma pasión por la trascendencia. El astronauta del Sahara es un chamán que arriesga su cordura para sacar a su tribu de la sequía. El helicóptero de Ábidos es el nombre de un gobernante reescrito por la eternidad y la erosión. La lámpara de Dendera es un poema sobre el surgimiento del universo desde una flor. Esas paredes no guardan silencio, gritan que el hombre ha sido siempre grande por sí mismo, sin ayuda exterior y sin guías marcianas. Esa conclusión resulta más perturbadora todavía que cualquier platillo volante, porque nos emplaza frente a la responsabilidad de nuestra historia y de nuestros logros. Somos herederos de quienes plasmaron sus visiones en la piedra. En el futuro quizá alguien encuentre los restos de nuestra era tecnológica, observe señales de radiación y suponga que fueron templos dedicados a una deidad trilobulada. La historia tiende a repetirse. Vemos aquello que creemos ver, y la clave del enigma no está en el cielo, sino dentro de nosotros. Gracias por llegar hasta aquí y por acompañar este recorrido por piedras que hablan y por fantasmas que resultan ser meras proyecciones humanas.